Mis hermanos, damos gracias al Señor una vez más como iglesia. Estamos reunidos para meditar en su palabra, meditar lo que su palabra nos dice acerca de sus perfecciones. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos asista en medio de este tiempo, que sea Él dirigiendo nuestros pensamientos, que sea Él dirigiendo todo nuestro ser. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana en la que permites que tu iglesia se reúna como un solo cuerpo para adorarte. Permite que este espacio sea de edificación para nuestras almas, que el conocimiento que adquiramos redunde para obrar para ti, Señor. Ayúdanos a reconocer en este atributo quiénes somos respecto a ti. Señor, no tengas en cuenta nuestra debilidad, no tengas en cuenta la debilidad del expositor, sino que sé tú, mediante tu Santo Espíritu, asistiendo cada una de las palabras que podamos decir en medio de ese tiempo. Ayúdanos, sé propicio a nosotros, porque somos pecadores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a leer para ustedes lo que dice la Confesión de Fe en su capítulo 2, en su párrafo número 1. Voy a leer yo para ustedes. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Creo, hermanos, que podemos señalar que la confesión ha venido en cierto sentido hablando también ya de la infinitud de Dios. Si nosotros creemos que Dios existe en sí mismo, nos puede llevar a concluir que Dios es un ser infinito, un ser del que todo desprende, todo encuentra su origen en Dios. Este ser no puede ser encerrado, no puede ser minimizado con su creación. ¿Por qué? Porque todo desprende de Él. Si creemos también, como decíamos en clases pasadas, que Dios es un ser incomprensible, podemos llegar a esta conclusión porque Dios es un ser infinito. Dios es infinito en su ser, infinito en su bienestar. Dios es el sumo, es el máximo bien del que desprenden todas las cosas. En pocas palabras, si decimos que Dios es infinito en su ser, estamos diciendo que Dios solo depende de sí mismo también. Si Dios es infinito, también decimos que es incomprensible. ¿Por qué? Porque Dios es un ser único, es espíritu purísimo, como decíamos en clases pasadas. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos simplemente polvo que vamos a volver al polvo en comparación a lo que es Dios. Dios es y seguirá permaneciendo como Dios. Entonces, en cierto sentido hemos estudiado la infinitud de Dios desde esos enfoques. Dios como infinito en su ser y Dios como infinito respecto a nuestro entendimiento.
Recordemos, cuando decimos que Dios es infinito en su ser, estamos diciendo que Dios solamente depende de sí mismo. Cuando decimos que Dios es infinito respecto a nuestro entendimiento, estamos diciendo que Dios es incomprensible en su totalidad para los seres humanos. Pero ahora vamos a ver la infinitud de Dios con la asistencia de su Santo Espíritu. Lo vamos a ver desde otro enfoque que sigue teniendo que ver con estos dos que hablábamos. Ahora vamos a ver cómo Dios es infinito respecto al espacio. ¿Qué podemos decir al respecto de este ser infinito respecto al espacio? Podemos decir que como Dios es infinito respecto al espacio, como Dios no puede ser encerrado por nada, no hay nada que pueda contener a Dios y su presencia, podemos decir que Dios es omnipresente. Si hablamos entonces de un Dios infinito respecto al espacio, estamos diciendo que Dios es omnipresente. Cuando decimos que Dios es infinito en su ser, decíamos que Dios era un ser independiente, que Él poseía existencia en sí mismo. Si decimos que Dios es infinito respecto a nosotros, decimos que Dios es incomprensible. Entonces, si Dios es infinito respecto al espacio, Él es omnipresente y es inmenso. Entonces, viendo a Dios como un ser omnipresente, podemos decir que este atributo de la omnipresencia de Dios es de consuelo para el creyente. Si nosotros pensáramos en Dios como un ser infinito, pero alejado de sus criaturas, esto sin duda alguna sería deprimente para cualquier ser. Pero recordemos el pasaje en el que Dios se presenta a sí mismo a Moisés en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios, cuando se presenta a Moisés, Dios mismo afirma que su existencia depende de sí mismo. Dios está diciendo que es un ser que no depende de nadie. Él es el que es. Yo soy el que soy. Yo me pertenezco a mí mismo, es lo que dice Dios. Su existencia entonces no depende de lo que crea el pueblo de Israel. Su presencia no depende incluso si nosotros somos creyentes. Su existencia depende únicamente de sí mismo. Esto es lo que dice Dios en Éxodo 3:14. Dios es quien es, Dios existe en sí mismo y Él gobierna su creación de tal forma que no es afectado por nada. Pero dos versículos antes, en el versículo 12, Éxodo 3:12, este Dios independiente, este Dios inmutable, le dice lo siguiente a Moisés en Éxodo 3:12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Dios, aquel ser que es en sí mismo, aquel ser que no nos necesita porque es un ser infinito, ha prometido estar con sus hijos. Esto nos debe llevar a la conclusión, hermanos, que también hizo a Moisés desear únicamente la compañía de Dios en todas circunstancias. Cuando recordamos que Dios es un ser infinito, cuando recordamos que Él está muy cerca de nosotros, nos debe llevar a la gloriosa conclusión de que únicamente queremos estar con Él. Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, quien conoció a este Dios, el que es, Moisés, al que Dios le dijo que le acompañaría, Moisés ya no quiere perder de vista quién es este Dios. Moisés no quiere estar alejado de este Dios. Entonces vamos a ver en la mañana de hoy a este Dios infinito. Vamos a estudiar a Dios como ser infinito respecto al espacio y lo vamos a ver
en dos puntos. Vamos a ver nuestro primer punto, que es la presencia de Dios sobre todos los lugares, la presencia de Dios sobre todos los lugares y la presencia de Dios en todos los lugares. Estos van a ser nuestros dos puntos. Estos dos puntos son desarrollados a profundidad en la teología sistemática del señor Joel Dickey. Les recomiendo, hermanos, que si ustedes quieren profundizar en este tema, pueden leer este libro y de hecho se les puede pasar al chat de la iglesia. Entonces, en la mañana de hoy con la ayuda de Dios, vamos a seguir estos dos puntos respecto a la infinitud de Dios. Vamos a hablar de la presencia de Dios sobre todos los lugares y la presencia de Dios en todos los lugares. Vamos a empezar con nuestro primer punto, la presencia de Dios sobre todos los lugares. Cuando nosotros decimos que Dios establece su presencia sobre todos los lugares, estamos diciendo que Dios no puede ser contenido por nada ni por nadie. Para traer salvación, Dios no se limitó por ninguna clase de lugar. Él extendió su gracia fuera del templo o en el templo. Precisamente porque Dios está presente en todos los lugares, su gracia no está solamente presente en un sitio. La presencia especial de Dios es lógica, tiene sentido, si primero sabemos que Dios está sobre todos los lugares. Cuando decimos que Dios está sobre todos los lugares, podemos decir que estamos hablando acerca de la inmensidad de Dios, una inmensidad que es exclusiva para Él. Tal como Dios es espíritu purísimo, decíamos que esto se refiere a que Él es un espíritu solamente como Él puede serlo. Podemos decir también que Dios es inmenso en el grado en que Él puede serlo. ¿Esto qué quiere decir? No hay ningún espíritu como Dios, ni tampoco hay algo tan grande como Dios. Dios no puede ser confinado, no puede ser reducido a algún espacio, no hay ninguna clase de límite que pueda colocarse en su ser. Alguien que lea para nosotros, por favor, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando el profeta dice toda la tierra está llena de su gloria, no solamente está hablando acerca de la obra de Dios, sino que está diciendo que su presencia llena toda la tierra. Su presencia no es ni siquiera reducida por su creación. De hecho, podemos también afirmar que no solamente la tierra está llena de su gloria, sino que todo lo existente está lleno de su gloria. Ni aún nuestro planeta, ni aún nosotros, que somos criaturas del Señor hechas conforme a su imagen, ni aún nosotros, que somos la corona de la creación de Dios, podemos reducir su presencia, ni siquiera nosotros podemos contenerlo. Si Dios es un ser infinito, es lógico que pensemos que su presencia está sobre todo lugar. Él no puede ser puesto por debajo de algo. Cuando decimos que Dios es inmenso, entonces estamos diciendo que no hay absolutamente nada que pueda encerrar a Dios. No hay absolutamente ningún objeto capaz de cohibir a Dios, de hacerlo pequeño. Es imposible. Nosotros podemos también decir y también podemos recordar que Dios establece su presencia especial en los cielos. Pero hermanos, debemos aclarar que no estamos hablando de los cielos visibles, sino que estamos hablando de la morada de Dios. Estamos hablando del sitio en el que están los ángeles y los espíritus de aquellos que ya han fallecido. Esta idea es expuesta muy claramente en la carta a los Hebreos, capítulo 12,
versículos del 22 al 23. Yo leo para ustedes. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El autor a los hebreos está diciendo, en este lugar donde están los ángeles, en este lugar donde están los santos que ya fallecieron, es el lugar en el que Dios hace su morada. La ciudad del Dios vivo, el cielo, es un lugar que no puede ser encontrable para nosotros desde un plano físico. El cielo es el lugar en la creación donde Dios habita de forma preeminente. ¿Qué quiere decir? Que es donde Dios muestra la plenitud de su gloria, donde muestra la plenitud de su santidad, su belleza. El cielo, hermanos, es el lugar que nosotros como creyentes esperamos. El cielo es el lugar más glorioso. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios ha establecido su presencia especial. De hecho, Salomón, cuando le edifica templo al Señor, cuando él construye el primer templo, Salomón reconoce que esta presencia especial no mora en un templo, sino que Dios posee constante presencia especial en el cielo. Dios siempre está en el cielo, y el templo que fue edificado por Salomón ni siquiera podía contener su presencia. Alguien que pueda leer para nosotros primer libro de Reyes 8:30. Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. El cielo escucha y responde. El cielo, hermanos, que es un lugar diferente al lugar terrenal, que es el lugar donde habitan los ángeles, donde habitan aquellos santos fallecidos, es el lugar donde habita el Señor. Pero ni siquiera los cielos son capaces de contener a Dios. Salomón está diciendo en este texto que él está preparando morada al Señor, le está preparando templo. Pero al tiempo, Salomón está reconociendo que Dios no habita solamente allí, sino que Él ya habita en los cielos, y que además, si los cielos no pueden contener a Dios, el templo evidentemente tampoco va a poder contener a Dios. Eso precisamente lo dice Salomón unos 3 versículos antes, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermanos, nada ni nadie puede contener a Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmenso respecto a todo. No solo es inmenso, sino que Dios es el único inmenso. Todo puede ser contenido, todo puede ser relativizado, pero la realidad misma, el universo, no es capaz de contener a Dios. El universo no puede limitarlo. ¿Por qué? Puesto que si Dios es el Señor, si Dios es el amo del universo, Dios también es el amo de las reglas que Él creó. Estas reglas universales que Dios hizo, como puede ser la gravedad, no sé, cualquier ley física, no pueden permitir, no pueden limitar el actuar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de estas reglas. Él es superior al espacio, Él lo creó. Este espacio creado por Él no puede sobreponerse, no puede encerrarlo. Dios no puede ser contenido ante cualquier intento que hagamos por contenerle. Salomón, cuando edifica el templo, él dice: yo voy a hacer un lugar para adorar al Señor, aun cuando sé que este lugar no es suficiente para contener su majestad. Solo Dios es lugar suficiente para sí mismo.
Nuestros intentos de contenerle, nuestros intentos de hacerlo pequeño serían en vano, porque nada puede ser suficiente para contener al Señor más allá de Él mismo. Él es el más grande y solo puede ser comparado con Él mismo. No hay ninguna clase de lugar, no hay algo tan grande que podamos decir que es semejante a Dios. Es imposible comparar a Dios en su inmensidad. Dios es autoexistente. Recordemos lo que decíamos de la aceidad de Dios. Dios posee su existencia, Dios solo depende de sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios encierra todas las cosas. Dios todo ha sido hecho de tal forma que Él está sobre toda la creación. Dios encierra todas las cosas, pero Dios no es encerrado por ninguna. Que Dios sea un ser inmenso, solo como Él lo es, nos debe llevar, nos debe poner los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ninguna forma de encontrar algo que se asemeje a Él, que sea parecido a Él, ni aún en su infinitud. Este ser infinito, este ser que ha creado todo, Dios, no puede ser de ninguna forma comparado a nada. Entonces, la inmensidad de Dios, es decir, que Dios es un ser infinito, es afirmar que Él no puede ser contenido por ningún espacio. No puede ser conocido ni aun cuando nosotros querramos hacerlo, solamente mediante su presencia especial, mediante su soberana voluntad. Dios no es inmenso en nuestros términos. Nosotros no somos quienes construimos la inmensidad de Dios. Dios es objetivamente inmenso. Dios es inmenso solo de la forma en que Él lo puede ser. Dios es espíritu purísimo, Dios es ser puro solo como Él lo es, y Él es un ser grande e inmenso solo como Él lo puede ser. Un teólogo del siglo IX, Juan Damasceno, también daba un aporte importante al respecto. Él decía lo siguiente: Dios es infinito e incomprensible, y todo lo que se puede comprender de Él es que es infinito y que es incomprensible. Está todo entero, en todas partes, está por encima de todo, no contenido en un lugar, sino conteniendo Él mismo todas las cosas. Lo que dice este autor es: Dios es infinito, Dios es incomprensible. Y todo lo que nosotros podemos llegar a saber acerca de Él es esto, que es infinito e incomprensible. Esta es la conclusión a la que siempre vamos a llegar cuando estudiamos sus atributos, que Él es infinito y que no puede ser comprendido a menos que Él se dé a conocer. Decir que Dios contiene todas las cosas es decir que Dios es inmenso. Pero hay que hacer una claridad. Cuando decimos que Dios contiene todas las cosas, no estamos diciendo que Dios sea todas las cosas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras identifican a Dios como el autor del cielo y la tierra. Las Escrituras no identifican a Dios como el cielo y la tierra. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios no es los cielos y la tierra. Si nosotros decimos que Dios es los cielos y la tierra, estamos negando esta verdad de las Escrituras de que Dios es eterno. Si decimos que Dios es los cielos y la tierra, estamos diciendo que Dios es un ser creado, porque el cielo y la tierra tienen un origen.
Entonces, si nosotros decimos que Dios es el cielo y la tierra, estamos diciendo que Dios tiene un principio. Pero esto va en contra de lo que dicen las Escrituras. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dios no tiene ni principio, ni tampoco tiene final. Todas las cosas encuentran su principio en Dios, pero nada puede ser el principio de Dios. Dios es el principio de todo lo que existe. Dios es eterno, no es dependiente de las reglas que Él le puso a su creación. Nada hay que pueda dar origen a Dios, porque Dios es el origen de todo. Entonces, nosotros decimos que Dios es inmenso porque Él está sobre todos los lugares, porque Él no puede ser contenido por ningún espacio. Dios, al contrario, contiene toda la creación, pero esto no quiere decir que Dios sea toda la creación. Él es el autor de toda la creación y es quien mantiene su creación en perfecto orden. Entonces, al hablar de la inmensidad de Dios, que es un atributo que se desprende de que Dios sea infinito, si nosotros decimos que Dios es infinito, es un ser entonces inmenso. Entonces, cuando decimos que Dios es inmenso, decimos que Él no puede ser comparado, no puede ser encerrado por ningún espacio. Dios es inmenso solo como Él puede ser inmenso. Bien, ahora que hablamos de la presencia de Dios sobre todos los lugares, ahora vamos a hablar de la presencia de Dios en todos los lugares. Hermanos, el hecho de que digamos de que Dios es inmenso, que Él está sobre todos los lugares, esto no quiere decir que Él esté fuera de estos lugares. Esto no quiere decir que su presencia sea lejana a la creación. Recordemos el pasaje que leíamos al principio de Éxodo 3:14. El yo soy que se le presenta a Moisés es el mismo yo soy que acompañaría a Moisés en todo lugar. Si decimos que Dios es inmenso, estamos afirmando todo lo contrario, que Dios no puede ser contenido por la creación. Esto solo quiere decir que Él está presente en toda la creación. Piense de la siguiente manera. Dios no puede ser contenido por la creación y ese mismo Dios está presente en su creación. Que Dios es inmenso también quiere decir que Él está en todo lugar. Decimos que Dios es inmenso porque Él no puede ser contenido por nada. Entonces, si Él no puede ser contenido por nada, Él es omnipresente. Dios está plenamente presente en todo lugar de la creación. Alguien que lea para nosotros Salmo 139, versículo número 8. Salmo 139, versículo número 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? El salmista está contrastando dos lugares. Puedes ir al lugar más alto, puedes ir al lugar más sublime, puedes ir al aposento de Dios, donde Dios hace su morada, que allí Dios estará. También puedes descender a la tumba, puedes ir al lugar donde nadie se acordará de ti, pero Dios sigue estando presente allí. No hay un lugar tan alto como en el que Dios no pueda estar, ni tampoco hay un lugar tan profundo en el que Dios tampoco pueda estar. Dios es inmenso y por lo tanto Dios es omnipresente. En conjunto, o sea, cuando entendemos estas dos cosas, la inmensidad y la omnipresencia, significan que Dios está en cada lugar, que Dios mora en la creación de forma plena y de una forma completa. Dios no está dividido, Dios no está fraccionado.
Hermanos, al ver este atributo de la omnipresencia, podemos interpretar mejor algunos pasajes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia en ocasiones utiliza un lenguaje diferente. Ejemplo, si nosotros decimos que Dios está en todas partes, las Escrituras también afirman que Dios desciende a la tierra. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tratar de verlo. Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ok, Dios está presente en todo lugar, pero las Escrituras mismas afirman que Dios desciende. Ahora, el hecho de que Dios descienda a la tierra no quiere decir que Dios no esté presente en ella, porque el Salmo decía que Dios está en todo sitio, que Dios está dando en el cielo como en el Seol, en el lugar más alto, en el lugar más profundo. El profeta Isaías también decía que toda la tierra está llena de su gloria. Cuando hay pasajes que nos hablan acerca de un descenso de Dios, son meros usos del lenguaje que hacen las Escrituras. En alguna vez hemos hablado en estos espacios acerca de los antropopatismos. ¿Qué es esto? Es la forma en que las Escrituras expresan el actuar de Dios en términos humanos. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en nuestros términos. ¿Un antropopatismo cuál es? Cuando el libro de Génesis en el capítulo 6 nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero las Escrituras también nos dicen que Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, cuando encontramos estas figuras en la Biblia, son usos del lenguaje para hacernos comprender la voluntad de Dios. Entonces, de esta misma forma en que existe esta figura literaria del antropopatismo, que habla acerca de los sentimientos, entre comillas, de Dios, cómo Dios expresa su voluntad mediante figuras, también hay otra figura literaria. Y esta es el antropomorfismo espacial. Antropomorfismo espacial. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la figura literaria que se utiliza para referirse al mover de Dios en el espacio. El antropomorfismo espacial se utiliza para referirse al mover de Dios en el espacio. Hermanos, este tipo de lenguaje no debe entenderse de manera literal, no debe entenderse como si Dios estuviera moviéndose de un lugar a otro en términos físicos, sino que debe entenderse como una forma de describir su acción divina en términos que nosotros podamos comprender. Cuando se nos dice que Dios descendió en este pasaje de Génesis 18, Dios no está moviéndose de un lugar a otro. Simplemente las Escrituras están explicando su acción divina en términos humanos. Recordemos que cuando hablábamos del ser de Dios, decíamos una cosa, que Dios es un ser incomprensible, pero que podemos conocer. Este tipo de expresión pertenece a un tipo de lenguaje fenomenológico. Es decir, una manera en la que habla Dios desde la perspectiva humana. Por más de que Dios, sabemos que Dios no es un hombre. Dios habla respecto a una perspectiva humana para hacer entenderle al hombre su voluntad y sus acciones. Las Escrituras lo que hacen es adaptar su lenguaje para comunicarnos a nosotros las verdades de Dios de una forma en que las podamos entender. Esto es lo que hacen las Escrituras. Comunican las verdades de Dios de una forma en que las podamos entender. Así que cuando se dice que Dios desciende, lo que está expresando esta expresión es que Dios manifiesta su presencia especial
de una forma particular en un momento o en una situación específica, especialmente cuando Dios mismo interviene en la historia de redención. Cuando Dios desciende, entonces, en pocas palabras, simplemente las Escrituras nos están expresando, nos están diciendo la forma en que Él interviene en la historia de la redención. Este tipo de figura literaria, el antropomorfismo espacial, atribuye a Dios algunas características humanas que están relacionadas con el espacio, como el movimiento, como el lugar. Por ejemplo, otras expresiones utilizadas en la Biblia son subir, bajar, venir, estar en un lugar. Por eso, cuando la Biblia dice que Dios desciende, esto no implica un cambio en su ubicación, sino que implica un acto de gracia divina. ¿Por qué? Porque Dios está adaptando su voluntad para expresarla mediante el lenguaje. Dios no está cambiando lo que Él hace. Dios está adaptándose para expresar su voluntad. No está siendo coaccionado por nada, sino que Él utiliza el lenguaje humano para revelar su voluntad, usando lenguaje que nosotros podamos entender. Aunque este lenguaje no puede describir la naturaleza de Dios de una forma exacta. Por más de que el Señor utilice el lenguaje para expresar su intervención divina, el lenguaje sigue quedándose corto para expresar en su totalidad el actuar de la naturaleza divina. Hermanos, el ser humano jamás logrará comprender en su totalidad la forma en que Dios opera, pero nuestro Dios, el Señor, ha decidido brindarnos a cualquier ser humano la capacidad de comprenderle para salvación. Lo único que sí es necesario y suficiente para nuestra vida es la salvación que Dios ha dado a cualquier ser humano y que es un mensaje comprensible. Recordemos lo que decíamos también acerca de la claridad de las Escrituras en algunas escuelas pasadas. Las Escrituras son claras en sí mismas, pero son claras más en unos sitios que en otros. Y son claras para su mensaje, son claras para expresar la salvación del hombre. Entonces, cuando decimos que Dios desciende, las Escrituras están empleando una figura literaria. ¿Para qué? Para expresar la presencia activa de Dios en la historia de la redención. Estas figuras no describen un movimiento físico, sino que son una forma de enseñar, son una forma en que Dios se revela para decirnos que Él está interviniendo, ya sea para juzgar, ya sea para salvar, ya sea para manifestar su voluntad. Tenemos también más ejemplos en las Escrituras acerca de esto, de la forma en que Dios se mueve en el espacio, la forma en que Dios comunica este accionar. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente, sí, pero también nos dice que antes estábamos muy lejos de Dios, pero que ahora nos hemos acercado a Dios por los méritos de Cristo, su Hijo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí en este pasaje, Pablo no está diciendo que Dios esté alejado, como si estuviera apartado de nuestra presencia, sino al contrario, está diciendo que nosotros estábamos lejos de Dios. ¿Alejados en qué sentido? Si Dios está siempre cerca. En el sentido en que nosotros no teníamos antes ninguna clase de relación con Él, a pesar de que Él estaba muy cerca de nosotros. Por poner un ejemplo práctico para que entendamos lo que quiere decir este pasaje.
Usted tiene compañeros de trabajo con los que comparte día y noche, pero sus cosmovisiones de la vida, sus opiniones políticas son muy diferentes, por más de que ustedes dos estén muy cerca. Asimismo, el pecador sin Cristo está lejos de Dios porque le ignora, a pesar de que Cristo siempre está cerca como creador y como rey del universo. Cuando Pablo está diciendo de que estábamos lejos de Dios y que nos acercamos en Cristo, está diciendo que antes no teníamos ninguna clase de relación con Él, a pesar de que Dios está muy cerca de todo ser humano. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este texto está compartiendo la misma idea que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dios es omnipresente, Dios conoce el pecado, porque precisamente, hermanos, esa es la forma en que nosotros sabemos que hemos pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Piensen por un momento, ¿de dónde viene la ley moral? ¿Quién le dice a los seres humanos lo que está bien o lo que está mal? Dios. ¿Por qué? Dios, como sumo bien, Dios inquieta los corazones de los pecadores. Dios les revela que precisamente son eso, que son pecadores alejados de un Dios que siempre está cerca. ¿Por qué Dios está siempre cerca? Porque Él ha revelado a todo ser humano su ley moral, lo que está bien y lo que está mal. Lo que nosotros en nuestro pecado hacemos es ignorar la ley de Dios, es ignorar aquella ley que está escrita en nuestro corazón. El pecador sabe que es pecador porque Dios está presente. Nadie sería acusado de algo bueno o de algo malo si Dios primero no acusa en la conciencia del pecador. El pecador está lejos de Dios en cuanto a relación. ¿Por qué? Porque el pecador ignora lo que Dios dice a través de su ley. El problema del ser humano, hermanos, es que vive sin creer que es observado. El ser humano vive ignorando la voz de alguien que está muy cerca, pero alejado, porque nosotros mismos, por nuestro pecado, hemos decidido no buscarle y deleitarnos en la carne. Es deber nuestro escuchar la voz de Dios mediante su ley. Su ley nos dice quiénes somos nosotros y quién es Él. Su ley nos desnuda, su ley nos dice, tú te has alejado eternamente de aquel que está muy cerca. La ley te dice, no puedes huir de este castigo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios está muy cerca de ti a través de su ley. Su ley te dice a ti lo que está bien y lo que está mal. Pero ese mismo Dios que está presente en todo lugar, ese mismo Dios que conoce nuestro perverso corazón, ¿qué dice? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, este Dios omnipresente, este Dios que acusa a todos los hombres de pecado, que los acusa mediante su ley, es el mismo Dios que extiende la compasión a sus hijos. La omnipresencia permite que el creyente asimile, que el creyente entienda la compasión de nuestro Señor. Dios nos conoce, Dios sabe la clase de seres que somos, pero aún así, Él decidió venir en rescate por nosotros. Aun cuando ninguna obra está oculta para Él, Dios ha decidido rescatarnos. Dios no nos ha rescatado para que vivamos como aquellos que no son vistos,
sino que Dios nos ha rescatado para que vivamos como aquellos que somos vistos. Dios nos ha rescatado para decirnos, tú eres un pecador, yo reconozco tu pecado, pero aún así yo he venido por ti. Dios descendió, el Hijo se encarnó para que no vivamos extraviados, sino para que vivamos como hijos que reconocen la presencia de su Padre. Dios es tan omnipresente que no hay nadie que se preocupe más por los suyos que Él. Timothy Dwight dijo lo siguiente acerca de Dios: Dios atiende a cada ser individual y sus preocupaciones tan perfectamente como si no hubiera otro ser. Esto que dice, que Dios atiende a cada uno de sus hijos como si fueran los únicos que existieran. Dios es tan presente en toda la creación que Él es capaz de conocer los pensamientos de cada uno de nosotros. Alguien que lea para nosotros Jeremías 23, del 23 al 24. Jeremías 23, del 23 al 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en sus hijos que no lo vean? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Este pasaje no dice solamente que Dios conoce, sino que Dios llena. No es una declaración solo de su poder, sino que este versículo nos habla acerca de su ser y de su presencia. Dios no está encerrado en un lugar como un cuerpo, o no está ubicado como lo está un ángel en un lugar en especial, sino que su presencia es repleta y llena todos los lugares. Hernán Bavinck, en su libro Dogmática Reformada, afirmó lo siguiente: la relación de Dios con el espacio es tal que, como el infinito que existe dentro de sí mismo, Dios llena cada punto del espacio y lo sostiene con su inmensidad. Dios no limita su presencia a un templo. ¿Para qué? Para que el hombre en su necio corazón no crea que es capaz de controlar a Dios. Dios, como es inmenso, sostiene el universo. Y asimismo, como ser infinito, es omnipresente en este universo que Él sostiene. Y Él ha decidido no restringirse a un templo para que el hombre en su necedad no crea que puede controlarlo. Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Dios reveló su omnipresencia para recordarle a su pueblo que Él es el Señor soberano, Él es el que guarda su pacto a través de la salvación y a través del juicio. La inmensidad y la omnipresencia de Dios son atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Estos atributos desafían la hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque la hipocresía religiosa se refugia en una deidad finita, en un Dios creado a la imagen de dicho hipócrita. Aquel que es hipócrita, lo único que hace es minimizar a Dios, a este Dios grande, a este Dios infinito. El hipócrita cree que puede engañar a aquel que toda obra ve. El hipócrita ignora quién es aquel Dios que dice adorar. El hipócrita no adora a Dios.
el hipócrita se arrodilla ante la arrogancia de su corazón. Dios nos permita solo amarle a Él, sabiendo que Él conoce nuestro corazón. Ahora, alguno podría decir que no es apropiado que Dios esté en todos lugares, porque hay lugares en los que se cometen pecados graves, hay lugares donde hay mucha miseria, entonces no es apropiado que Dios esté en estos lugares. Pero Dios es omnipresente como espíritu infinito. Agustín, en su obra del conflicto cristiano, él decía lo siguiente: no está más contaminado por la sociedad física que la luz del sol cuando brilla sobre el barro. ¿Esto qué quiere decir? La luz sigue siendo luz, la luz ilumina, la luz, Dios que es la luz, Él da a conocer lo bueno y lo malo con su presencia. La luz no se mancha por más de que alumbre la suciedad, la luz sigue siendo luz. En estos lugares donde se producen males, donde hay tristeza, Dios no está presente participando en esos pecados y Dios no es tampoco tentado por el pecado, que observa Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más bien, lo que podemos decir es que Dios está presente en su justicia, Dios está presente en su ira contra aquellos que cometen pecado. Recordemos el pasaje famoso de Ezequiel 8. Dios le recuerda al profeta que tiene todas y cada una de las atrocidades de los hombres vistas ante sus ojos. De la misma forma en que el hombre se goza en la maldad, así Dios va a proceder con su justicia. Ezequiel 8:18, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. El consuelo para el creyente, hermanos, es que en su bondad soberana, Dios tiene la capacidad para usar el mal para sus propósitos amorosos. Recordemos el famoso pasaje de Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El hombre piensa una cosa en contra de la mano del que todo lo ve, pero el que todo lo ve permite todas estas cosas para edificación de sus hijos. No creas que por tu situación particular Dios está lejos. Ten por seguro que cual sea tu aflicción, Dios está presente para dar consuelo y para enseñarte que debes descansar en Él. Dios está presente sobre todos los lugares y en todos los lugares para cuidar de sus ovejas, para sostener a su creación. El Señor ayuda a su iglesia a entender que Dios es inmenso, que Dios es omnipresente. ¿Para qué? Para que podamos adorarle mejor con nuestros actos. Entonces, en la clase de hoy vimos que la presencia de Dios está sobre todos los lugares, que Él no puede ser encerrado por nadie. Y nuestro segundo punto fue que Dios está en todos los lugares, que Dios no se limita a un lugar en particular. Entonces, amados hermanos, oremos. Señor, gracias te damos porque nos recuerdas una vez más que tú eres infinito, que tú estás en todo lugar. Permítenos, Señor, que recordemos esto, que antes de pecar, antes de ir en contra de tu ley, recordemos que tú todo lo ves, que aunque los hombres no vean nuestros actos, tú sigues juzgando y sigues ejerciendo tu santa justicia. Perdónanos, Señor, si no hemos sido conscientes de este atributo. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.